Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Bueno, como siempre digo, hermanos, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos partidos políticos. Soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal, bueno, hacemos análisis bíblicos, hacemos hermenéutica, exégesis y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho sea de paso, aquí creemos que Yeshua es el Mesías de Israel. Jesús, aquí se respeta sus distintas pronunciaciones. Bueno, en esta ocasión tenemos el gusto y el honor, bueno, para mí es un honor y un enorme placer tener a Duque Ola, que no solo es uno de mis mejores amigos, es un hermano en el Mesías, pero él también es traductor de hebreo bíblico, es decir, él es gramático. Y en este video, mis hermanos, les queremos, en este caso Duque Ola nos va a mostrar cómo es que se traduce un texto hebreo, ya que he visto que hay muchas personas que tienen dudas al respecto y nos gustaría que ustedes al menos sepan la manera en que se traduce un texto hebreo, porque hay personas que pueden llegar a pensar que nada más es de ir a un diccionario o a un Strong o a un interlineal y que básicamente lo que dice ahí, pues nada más lo agarramos y ya esa es la traducción verdadera. Sin embargo, es algo muchísimo más profesional y muchísimo más complicado, la verdad, y más profundo el traducir un texto hebreo. Así es que antes que nada quiero darle la bienvenida a Duque. Hola, ¿cómo estás, hermano Duque? Bendiciones del canal Torah y Evangelio, dicho sea de paso. Bendiciones, hermano. Hola, hola hermanos, bendiciones, bendiciones. Hermano Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bendiciones a los grupos de hermanos que igual nos escuchan, nos siguen, están atentos a los estudios. Y sí, vamos a hacer un análisis de cómo traducir vamos a decirlo así, un versículo de la Biblia hebrea, en este caso. Va a ser un versículo traducido al español, a la lengua española, qué métodos se usan, qué procesos, sobre todo los procesos que se usan y algunos tips de más que podemos compartir. Y sí, eso sería por ahora lo que vamos a hacer. Es necesario porque eh, es entretenido, es agradable, pasar el tiempo traduciendo el texto hebreo en el muy buen sentido de pasar el tiempo es muy entretenido, pero al mismo tiempo sí es complejo el proceso para quienes no están adaptados a este tipo de cuestiones. Adelante, hermano Ricardo, muchas gracias. ¿Nos podrías un poquito compartir cuál es tu bagaje? Es decir, un poquito cómo es que tú aprendiste o cómo te has preparado, hermano, más o menos, para que la gente un poquito sepa. Muy bien, hermano, lo que es el proceso de estudio, lo que se pudo estudiar durante varios años, yo recuerdo que se pudo estudiar lo que es paleografía en el Instituto de Innovación Europea. Paleografía es el estudio de letras antiguas, el estudio de escrituras antiguas. Eh, Comento esto porque fue algo que me llamó mucho la atención y es de lo que en la actualidad se aplica también al estudio bíblico, al estudio del texto hebreo como tal y al estudio de, de las lenguas del Próximo Oriente Antiguo. También recuerdo que pude estudiar con algunos profesores de la asociación, de esta asociación del Próximo Oriente Antiguo, Oriens, algunas, algunos profesores y profesoras. Recuerdo tanto a la profesora María Eugenia Obed-Semmler de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, una profesora que ya está fallecida, por supuesto, tuvo una excavación en Tiro. Recuerdo tanto en la ciudad de Tiro, esta ciudad bíblica de Tiro, ¿verdad? A punto de comenzar las excavaciones, los sondeos en el área donde posiblemente estaba el templo de Hércules, del Hércules original, ¿no? El famoso Melcar, este dios y rey de Tiro, un templo que había mencionado en los textos clásicos. Por allí recuerdo también algunos profesores, como era el profesor Juan Blanques, recuerdo tanto, ¿no? Profesores que ayudaron bastante a la investigación. En cuanto al tema del hebreo bíblico, sí, en algunos institutos, entre ellos, eh, recuerdo también estuvo el profesor Héctor Benjamín Olea, con quien estudié, no recuerdo más o menos, creo que fueron 2 años,
El profesor Héctor Benjamín Olea sí se lo distingue en el área de estudios bíblicos en Latinoamérica. Me imagino que se llega a conocer al profesor, un excelente gramático de lenguas bíblicas. Eh, también en el proceso que fue como complemento a la investigación bíblica, estos estudios del texto hebreo como tal, eh, cuando estudié lo que era epigrafía, lengua fenicia y todo aquello con el epigrafista Díaz Montejano, que es el director de Atlantología para National Geographic, con quien también pude analizar y estudiar todo el tema de protoescrituras prehistóricas. Y todo esto lo comento entre los varios estudios que pude tener, porque es lo que más me llamó la atención. Ciertamente hubo más estudios, más materias, etcétera, pero estos que he mencionado, los he mencionado porque son los que más me han entretenido, son los que me han ayudado a complementar mejor el estudio bíblico, son los que llaman más la atención y seguramente a muchos llaman la atención también bastante, muy entretenido todo aquello. No voy a mencionar cada una de las cosas que se pudieron estudiar en su momento, pero estos que he mencionado son los que más llaman la atención, son los que mejor complemento al estudio de investigación bíblica ha ayudado bastante en eso, hermano Ricardo. No voy a mencionar todos los estudios, pero espero que con ese complemento sea más o menos suficiente. Perfecto, hermano, claro, con eso nos damos una idea. Y bueno, para que el público sepa, una pregunta, entonces, ¿tú lees lo que se conoce popularmente como el paleohebreo? Paleohebreo sí, lo que popularmente se conoce como paleohebreo, que realmente es escritura cananea, fenicio como tal, y también el antecesor, que era el proto-cananeo, y algunas escrituras más arcaicas, más antiguas, que suene redundante. Claro que sí. Por supuesto, lo que se conoce como paleo hebreo no es lo que muchos piensan como un hebreo antiguo exactamente así, ¿no? Sino más bien escritura cananea, arcaica, lo que se conoce como proto-cananeo, fenicio o antecesor del fenicio, y también incluso el mismo fenicio del siglo XI, siglo X, siglo IX, siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, claro que sí. Es lo que llegaron a utilizar los hebreos cuando entraron a Canaán y más o menos en los albores de la deportación a Babilonia, Siria. Ahora, pues, sin más, hermanos, me gustaría, Duque, que nos enseñaras cómo se traduce un texto hebreo, que nos pongas un ejemplo y cuáles son los métodos que se necesitan para traducir un texto hebreo. No sé si quieres que vayamos directamente con eso para que, bueno, la gente pueda ver cuál es la fórmula para traducir correctamente un texto hebreo, en este caso de la Biblia. Muy bien, hermano, claro que sí. No sé si se puede ver en pantalla, claro que sí. Se ve en pantalla el texto hebreo de Éxodo 3, verso 1, como para dar el ejemplo. ¿Se logra ver en pantalla, hermano? ¿Me confirma, por favor? Es correcto, ya está en pantalla. Muy bien, muy bien. Para dar un ejemplo de todo este proceso, vamos a hacerlo lo más simple. Sé que no va a ser simple para la mayoría, pero vamos a hacerlo sencillo. Aquí tenemos el texto hebreo de Éxodo capítulo 3, verso 1. Vamos a enfocarnos en un solo verso nada más. Y aquí tenemos la lectura que dice Umoshe haya roe etzon jitro joteno kohen midyan. Vayinhag et jason ahar hamidbar. Vayabo el har ha Elohim joreba. ¿Qué traduce? Y ustedes pueden ver la traducción. La traducción la ven aquí, que comienza en ahora bien, Moisés era alguien que apacentaba el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián o Midian. Él, es decir, Moisés, que lo he colocado entre paréntesis, él guió el rebaño tras el desierto y llegó al monte de Elohim, hacia Horeb. Nótese que yo he colocado de color rojo aquí el verbo era, lo mismo fue con guió y llegó. Y he colocado una pregunta abajo también que dice ¿por qué el primer verbo era se traduce como pretérito imperfecto en español, mientras los verbos guió y llegó se traducen como pretérito perfecto simple? Les comento de antemano que
Umoshe Hayá es una oración nominal compleja conocida en macrosintaxis como Vav X Katal. Es una oración nominal compleja dentro de lo que se conoce como lingüística textual. Vamos a demostrar que Umoshe Hayá y el resto de la oración es una construcción de comentario. El autor aquí ha interrumpido un texto narrativo dominado por cadenas de Vajiktols, de formas verbales Vajiktols narrativos, para hacer un comentario histórico, para hacerle saber a la audiencia lo que hacía Moisés, lo que realizaba Moisés, la función de Moisés. Es decir, este verso 1 ya no forma parte del primer plano de la narración, sino que interrumpe la narración para hacer un comentario histórico acerca de Moisés. Por eso es la diferencia entre el verbo era, que en nuestro español ha sido traducido como un pretérito imperfecto, y la diferencia con el verbo o los verbos guió y llegó, que están traducidos en español en la conjugación pretérito perfecto simple. ¿Por qué sucede esto? Vamos más adelante a presentar toda la información, pero aquí tenemos el texto en hebreo de Éxodo capítulo 2, verso 23 al verso 25, hasta el capítulo 3, verso 1 y verso 2. Quiero que se entienda que cuando me refiero aquí al texto, me refiero al texto dentro de lo que se conoce como lingüística textual, dentro de la macrosintaxis. El texto, para que se entienda, el texto está compuesto por un conjunto de párrafos. En español, el texto está compuesto por un conjunto de párrafos. Los párrafos están compuestos por oraciones simples y oraciones complejas o compuestas. Las oraciones simples son aquellas que contienen un solo verbo en la oración, mientras que las oraciones compuestas o complejas están compuestas, que valga la redundancia, de dos o más verbos en español, por supuesto. Mientras que en hebreo bíblico o en sintaxis de hebreo bíblico, las oraciones se clasifican por oraciones nominales simples, oraciones nominales complejas, oraciones verbales y oraciones bimembres con casus pendens o sin casus pendens. Un poquito complejo, claro que sí, pero es así la situación. Por tanto, al referirme aquí al texto, no me refiero a lo que está escrito como tal, sino al conjunto de párrafos que componen el texto, lo macro. Párrafos que componen el texto, que a su vez los párrafos están conformados por oraciones en hebreo bíblico, por oraciones nominales simples, oraciones nominales compuestas y oraciones verbales, además de oraciones bimembres con casus pendens o sin casus pendens. Por tanto, aquí no me quiero referir a esto como el contexto. En lingüística textual aplicada al hebreo bíblico, no podemos llamarle a esto que vemos en pantalla el contexto nada más, sino el texto, entendiendo al texto como compuesto por conjunto de párrafos, como lo he mencionado. Entonces, aquí en el texto como tal, en todo lo que vemos en pantalla, vemos que he resaltado de color rojo las formas Vajictol, las formas verbales conocidas como Vajictol. Y la forma verbal Vajictol es la forma verbal por excelencia de la narración hebrea bíblica. Ustedes pueden ver que aquí aparece Vayhi, Batal, Vayizkor, Vayishma, Vayar. Y, muy extraño, la cadena de Vajictols narrativos, lo cual ya nos indica que este texto es una narración. Vemos que la cadena de Vajictols narrativos ha sido interrumpida
por una construcción diferente al Vajik-Tol. En el capítulo 3, en el verso 1, vemos una construcción diferente, una conjunción más el nombre propio Moshe, más un verbo katal o perfecto que es el verbo hayá. Ya no es la misma construcción que vemos en pantalla de toda esa cadena de Vajik-Tol que vamos a ver más adelante. Nos indica que es parte de una narración, se viene contando una historia, un relato, pero de un momento a otro esa cadena narrativa, esa historia narrativa se interrumpe por una llamada construcción de comentario, que vamos a ver más adelante con una muy pequeña prueba. Eso, por ahora, les digo, eso es lo que produce que el verbo hayá en español tenga una conjugación diferente al verbo, por ejemplo, al verbo vayinhak traducido al español y al verbo vayabó traducido al español. ¿Por qué motivo? Porque esta construcción, lo repito, esta construcción vav, x, katal, es decir, conjunción más nombre propio, más un verbo finito que es perfecto o katal, el verbo hayá, ha interrumpido la narración hebrea y que luego vemos le continúan otras formas Vajik-Tol, aparentemente también parte de la narración, que retoman la narración que se ha interrumpido por esta construcción de comentario. A todo esto se lo conoce como macrosintaxis. Lo que estamos haciendo aquí es analizar la macrosintaxis de lo que es el capítulo 2 de Éxodo y el capítulo 3 de Éxodo, de forma breve, de forma corta, claro que sí, por el tiempo, la situación, y hacerlo más fácil. Pero tenemos en pantalla aquello. Quiero entonces que observemos que les he mencionado que la cadena de Vajik-Tol es la narración por excelencia en la Biblia hebrea. Tenemos aquí la sintaxis del hebreo bíblico de Alviero Nicachi en la página 60 y la página 61, que nos dice como título Interrupción de la cadena de Vajik-Tol, como para comprobar lo que les he mencionado. Dice que la narración propiamente dicha se inicia con un Vajik-Tol narrativo y se desarrolla por medio de una serie de Vajik-Tol. Se dan cuenta que aquí se ha mencionado algo que ya he comentado antes, la cadena de Vajik-Tol. Se dan cuenta, Vajik-Tol. Y para los que necesiten saber qué es un Vajik-Tol es un imperfecto o Jik-Tol, que muchos lo conocen como futuro simple. Es un imperfecto o Jik-Tol precedido por una conjunción Vav con vocal pata y generalmente, dependiendo si el verbo es regular o irregular, irá un dagesh fuerte reduplicando la consonante del prefijo del imperfecto o Jik-Tol. Son temas morfológicos, pero como se dan cuenta, estamos primero, antes de simplemente querer traducir un simple verso, capítulo 3, verso 1, tenemos que ir a lo macro, al texto. Muchos le llaman el contexto, pero a nivel sintáctico esto se trata de lo que es macrosintaxis. A nivel sintáctico, esto que muchos podrían analizar como un simple verso, una simple sintaxis, se trata de una macrosintaxis. Estamos primero analizando lo macro, la macrosintaxis del hebreo bíblico, en una macrosintaxis donde hemos identificado que los marcadores del texto son marcadores narrativos, Vajik-Tol, que nos indican que estamos ante una narración hebrea y no ante un discurso, y que esa narración hebrea ha sido interrumpida por una oración nominal compleja, por tanto, está refiriéndonos a una construcción de comentario. Para que veamos los ejemplos, una vez que la sintaxis del profesor Alviero Nicachi nos menciona la interrupción de la cadena de Vajik-Tol por construcciones diferentes. Nótese que nos dice el ejemplo acá. Debemos ahora analizar los casos en los que la cadena de Vajik-Tol narrativos
se interrumpe con una construcción de distinto tipo. ¿Se dan cuenta que es lo que sucede aquí? Vemos una cadena de vajiktols narrativos interrumpida por una construcción de distinto tipo al vajiktol. Es lo que estamos viendo y pueden ver ustedes los ejemplos que esta cadena de vajiktols narrativos, la narración hebrea se interrumpe por una construcción de diferente tipo para, en ciertos casos, expresar una circunstancia anterior. Vemos que aquí nos coloca un ejemplo de que Labán registra en vano las tiendas de Jacob. No son los ejemplos, ¿no? Dice que hay una serie de vajiktols y de lo mascatal, que es la construcción negativa correspondiente, y entonces el ejemplo nos presta aquí una observación, atención, que vemos. Vemos la traducción generalmente que se suele hacer a las construcciones diferentes a los vajiktols narrativos cuando la cadena del vajiktol narrativo se ha visto interrumpida. Generalmente es para expresar una circunstancia anterior a la narración hebrea. A veces la cadena narrativa se interrumpe para expresar simultaneidad. Como ven acá aparece un vajiktol en el texto de Éxodo 9, se trata de una cadena de vajiktols. Han puesto un muy corto ejemplo aquí en la sintaxis, Vayed Moshe, etcétera, etcétera. Entonces Moisés extendió y se interrumpe la cadena de vajiktols en Éxodo 9, como lo ven en el ejemplo, para expresar simultaneidad. Y al mismo tiempo Yahvé mandó, etcétera, etcétera. Tenemos estos pequeños ejemplos para que entendamos por qué motivo el verbo que ustedes ven aquí, Umoshe Hayá, por qué el verbo Hayá en español se traduce como pretérito imperfecto, en español por supuesto, mientras que los demás verbos, como es el verbo que ven aquí, Vayinhak, guió o condujo, y el verbo Vayabó, llegó, se traducen como pretérito perfecto simple. Es decir, hemos empezado por lo macro, por la macrosintaxis, identificando si el texto, recordemos que el texto no es en sí nada más el contexto como tal, sino que el texto es el conjunto de párrafos compuestos por oraciones nominales simples y compuestas, hablando en español, párrafos que se separan por un punto y aparte. Recordemos que los párrafos entonces son los que componen el texto. Y hemos analizado el texto, lo macro, identificando si es narración o si es discurso. En este caso, al ser el texto compuesto por formas verbales vajiktol, entonces estamos viendo que se trata de una narración hebrea interrumpida por una construcción de comentario, histórico que es un Moshe Hayá, es decir, una construcción que te está explicando lo que Moisés hacía para que entiendas la narración que se viene relatando y para que entiendas la narración que se va a seguir relatando después. Eso es, mi hermano. Excelente. Entonces mi pregunta es esta. ¿La manera correcta es siempre traducir de lo macro a lo micro? Y que nos pudieras decir un poco la diferencia, para los que no saben, ¿cuál es la diferencia entre una macrosintaxis y supongo que existe una microsintaxis? ¿Es eso correcto, hermano? Bueno, lo correcto sería en realidad una macrosintaxis y una sintaxis, nada más. Sí, una sintaxis de hebreo bíblico trataría, por decirlo así, trataría de la sintaxis oracional. Más adelante vamos a ver que se menciona sobre sintaxis oracional, sería básicamente analizar simplemente la sintaxis de una oración, es decir, el orden de los sintagmas de una oración hebrea nada más. Aquí tenemos una oración que dice Moshe, Hayar, Roe, Etzon, Yitro, Joten, Joteno, Kohen, Midyan. Tenemos aquí una oración. La siguiente oración continúa a través de otro verbo. Aquí vemos el verbo vajiktol, esta es una oración verbal. Es decir, sí, comenzamos por lo macro para luego ir a la sintaxis oracional. Comenzamos por la macrosintaxis, identificando si el texto es discurso o es narración,
para entonces después analizar la oración como tal, la sintaxis oracional. Por tanto, podemos separarlo entre macrosintaxis y sintaxis oracional. Hermano Ricardo, ¿me confirma si continuamos, por favor? Sí, perfecto, vamos bien. Continuamos, pero antes pregunto para que el que no sepa, ¿a qué te refieres con sintaxis? ¿Qué es hacer una buena sintaxis? Prácticamente es ordenar los sintagmas. Los sintagmas son los grupos de palabras y suelen ser sintagmas verbales, sintagmas nominales, sintagmas adjetivales. Bueno, son grupos de palabras dentro de una oración que deben ser ordenados adecuadamente. Y eso es lo que hemos tratado de hacer o lo que se trata de hacer aplicando una correcta sintaxis, es decir, Y orden correctamente. perdón que te interrumpa, pero es ordenado también de acuerdo al idioma que tú hablas, ¿no? Va a variar Ciertamente, un poco la sintaxis, ¿cierto? No es lo mismo ciertamente. alguien de habla inglesa, por ejemplo, o alemán. Por supuesto, el traductor de hebreo bíblico al español debe conocer un poco más de las nociones elementales o básicas del español, no solamente la gramática y la sintaxis en general del hebreo bíblico, y vamos a ver más adelante que incluso es necesario conocer eh, unas nociones básicas, elementales de las gramáticas y sintaxis de otras lenguas del Próximo Oriente Antiguo, dependiendo las épocas y etapas, el bronce temprano, bronce tardío, hierro 2, etcétera. Pero también es necesario que conozca la lengua a la cual va a traducir ese texto. Si vas a traducirlo al español, necesitas conocer un poco más de lo básico y elemental de la lengua española para hacer una correcta traducción a la lengua como tal. Excelente, Entonces, hermano. es necesario conocer sí, la sintaxis, saber cómo ordenar los sintagmas preposicionales, verbales, adjetivales, etcétera, ¿no? Todo ese tema será necesario, los sintagmas nominales que van a ser necesarios en todo este tema, muy, muy, muy complejos, pero pues vamos a seguir analizando todo esto para que quede claro. Sé que puede ser complejo, pero entretenido para muchos, aburrido para otros, pero es así el proceso de todo esto, ¿no? Perfecto, hermano, y quédense hasta el final porque vamos a seguir explicando más cosas, hermanos. Adelante, Duque, adelante. Muy bien, aquí tenemos la morfología, he colocado aquí la morfología, importancia dentro de la sintaxis oracional. Cuando digo sintaxis oracional me refiero a que aquí nos vamos a enfocar solamente ahora, ya no en el texto, ya no en el conjunto de párrafos compuestos por oraciones simples y compuestas, etcétera, sino vamos a enfocarnos solamente en el solo verso, en el simple verso nada más, en el simple verso, simplemente la oración del verso como tal. Ya no nos vamos a enfocar en lo macro, en la macro sintaxis, sino en la sintaxis oracional, de la oración como tal. Y aquí es importante la morfología. La morfología es el estudio de las formas, de los prefijos, sufijos, infijos, etcétera. Eso es la morfología, son temas ciertamente a veces complejos, también es cierto, pero es importante conocer también la morfología. Incluso antes de estudiar la sintaxis es necesario la morfología. Yo he ido de lo macro a lo micro por protocolos de estudio, etcétera, porque obviamente ya se ha estudiado antes en el proceso de años la morfología y entonces en el proceso de traducción, en mi caso, he aplicado lo que la sintaxis sugiere también y es ir desde lo macro hasta lo micro, por supuesto, para personas que ya han estudiado este tipo de gramáticas, ya sea morfología, sintaxis, macrosintaxis. Por tanto, aquí yo he colocado algunos, pues encerrado, de tal color, estos verbos, estas formas verbales, como lo que es Bayinhag, Bayabó, que son dos formas Bayiktol, y he puesto abajo, si se dan cuenta, que dice la importancia de los verbos transitivos e intransitivos en hebreo bíblico,
para matizar el significado con mayor aproximación. Fíjense que por lo general se piensa que una palabra hebrea tiene diferentes significados. En este caso nos vamos a enfocar en los verbos. Se podría pensar que un verbo tiene diferentes significados, pero no es así nada más como se lo puede explicar. Esto tiene eh, una, una forma sintáctica de explicar el motivo, la razón de por qué. ¿Por qué un verbo hebreo, vamos a enfocarnos en los verbos en este caso, por qué un verbo hebreo puede tener diferentes significados, a veces en la misma conjugación? Adelante, hermano. Sí, quiero comentar porque efectivamente es algo que normalmente se dice y es verdad que a veces la gente va a un interlineal y depende del interlineal o incluso te dan varios significados para una palabra y se dice que una palabra hebrea tiene varios significados, pero bueno, nos vas a explicar realmente qué es lo que hay detrás de esto que se entiende de esta manera, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Lo que están viendo en pantalla es uno de los motivos, porque hay otro fenómeno llamado la gramaticalización de un gram, cosa que no vamos a ver el día de hoy para nada, pero sí vamos a explicar un poquito acerca de este tema, acerca de los verbos transitivos e intransitivos en hebreo bíblico para matizar el significado con mayor aproximación. Tenemos aquí la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka en las páginas 463 y 466. Se lo explico fácilmente, así lo más rápido posible. Un verbo transitivo en español es el que tiene complemento directo, es el que pasa la acción del verbo directamente, sin problema alguno, al complemento directo. Necesita un verbo transitivo, sí o sí necesita un complemento directo para tener sentido en la oración. En cambio, un verbo intransitivo en español es aquel verbo que no necesita de complemento directo, sino que el solo verbo tiene sentido en sí mismo y es suficiente en la oración sin necesidad de ningún complemento directo. Por ejemplo, yo coloco el ejemplo, Ricardo se durmió. El verbo dormir no necesita, en este caso, en esta oración, en este ejemplo, no necesita para nada de un complemento directo para tener sentido. Suficiente decir Ricardo se durmió y ya cobra sentido absoluto el verbo solo sin necesidad de ningún complemento. Podemos colocar varios ejemplos también, como Ricardo se cayó. Entonces, no necesita un complemento directo para que tenga sentido el verbo dentro de la oración. En Ricardo se cayó. En cambio, la diferencia en hebreo bíblico es que los verbos transitivos en hebreo bíblico, por supuesto, tienen complemento directo. Sí, claro que sí tienen complemento directo. Y los verbos intransitivos en hebreo bíblico también tienen complemento directo. Es ahí la enorme diferencia. Pero la gran diferencia en español es que en hebreo bíblico los verbos intransitivos, que sí tienen complemento directo, pasan la acción, pasan la acción al complemento directo a través de formas preposicionales. Es decir, un verbo intransitivo en hebreo bíblico es un verbo transitivo, pero a través de preposición. Vamos a verlo aquí, como ustedes lo pueden ver. Aquí aparece acusativo de objeto afectado. Dice, con algunos verbos, la acción verbal pasa directamente al objeto, verbos transitivos. Con otros, la acción pasa al objeto a través de una preposición, es decir, verbos intransitivos o, más precisamente, transitivos a través de preposición. Pero algunos verbos pueden ser transitivos e intransitivos. Así, el verbo nagá, tocar, es generalmente intransitivo, es decir, transitivo a través de preposición. Habitualmente se construye con la forma preposicional be, de contacto, a veces con la forma preposicional el, rozar, alcanzar, pero solo raramente es transitivo. Y aquí el verbo azar, que se construye normalmente con la forma preposicional le. Estamos aquí ante unas cuestiones complejas que muchas veces
tristemente se carecen muchos traductores de hebreo bíblico al desconocer la necesidad del verbo transitivo o intransitivo en hebreo bíblico y también en español, por supuesto. Ustedes van a ver la importancia de todo esto porque muchos de estos verbos que pasan la acción al objeto directo o complemento directo a través de una preposición, pues esas preposiciones, dependiendo qué preposición por la cual se está pasando la acción del verbo al complemento directo, va a matizar, a darle un matiz distinto, un significado, un concepto diferente al verbo por ser intransitivo y por pasar la acción del verbo a través de esa forma preposicional. Fíjense lo que hemos colocado aquí en pantalla en la página 466 de la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka, como ejemplo nada más. Dice que en algunos verbos diferentes preposiciones pueden conducir a diferencias sutiles en el sentido. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Kinne et Ishto, que han traducido y recela de su mujer. Mientras que aquí tenemos otra oración que dice, que aparece Batekanne, Rachel, Bajotaj. Raquel tuvo envidia de su hermana. Un matiz, un sentido diferente. Todo por causa de esta forma preposicional de transitividad. Es decir, el verbo tecanné, este verbo conjugación piel, tecanné, del verbo caná, este verbo es intransitivo porque está pasando la acción del mismo verbo a través de la forma preposicional va hacia el complemento directo a Jotaj, su hermana o hermana de ella. Y eso ya ha matizado, ha hecho una diferencia sutil en el sentido, en el significado, en el concepto del mismo verbo. Porque tanto tecanné, el verbo tecanné, como kinné, son la misma conjugación verbal y el mismo verbo, pero tienen un sentido, un matiz diferente en el significado, porque el primero es un verbo transitivo, funciona como transitivo, porque su acción pasa por la partícula et, que no es una preposición, es la partícula que indica el complemento directo. Mientras que el mismo verbo piel del mismo verbo caná, obviamente, la misma conjugación piel, es intransitivo porque pasa su acción a través de esta forma preposicional que no tiene función de preposición a nivel sintáctico, sino que simplemente sirve como la transición de la acción del verbo intransitivo hacia el objeto directo o complemento directo. Una cuestión compleja, es cierto, pero eso ya cambia sutilmente el matiz, el significado, el concepto. Y por eso este es uno de los de los varios ejemplos, de por qué muchas veces vemos sutilezas en los cambios de los significados de los verbos, en este caso de los verbos, por supuesto. Pero, hermano, más o menos quede un poquito entendible, aunque sea un poquito, ¿verdad? Un poquito, aunque sea, de lo que se está explicando. Lo escucho, hermano, cualquier cosita. Perfecto, hermano. Claro, sí se va comprendiendo. Entiendo que son temas complejos, por supuesto que sí, más para alguien que no ha escuchado nunca estas cosas. Pero bueno, esto es para que vayan viendo cómo es que se traduce un verso, cuáles son los procesos y cómo tenemos que ir con lupa para que se entienda, hermanos, con lupa. En este caso, Duque, ¿verdad? Tiene que ir con lupa haciendo investigaciones de las palabras, porque estamos viendo, hermanos, que no es nada más de voy y le pico por allí a un interlineal. Hay que tener en cuenta todos estos conocimientos. Así es que sí, va bien, hermano. Por supuesto, repito, hermanos, entiendo que algunas cosas para algunos puedan ser complejas, otros a lo mejor están más familiarizados con este lenguaje. Adelante, hermano Duque. Aquí, hermanos, hermano Ricardo, he colocado el cuadro morfológico de la Torá porque, claro, quienes ya han estudiado las lecciones verbales, las conjugaciones, la morfología hebrea, bíblica, no tendría tanta necesidad de estar usando a cada momento un cuadro morfológico, sino quizás para precisar ciertas formas verbales complejas, sobre todo en verbos irregulares,
con consonantes débiles o consonantes guturales o verbos huecos, ayimbab, y toda esta cuestión, ¿no? Es una complejidad, sí es verdad, pero aquí como para un aporte a quienes desean, aquí yo suelo usar el cuadro morfológico de la Torá del profesor Reguera Feo del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León. Aquí tenemos el verbo nahag, ¿se acuerdan? En Éxodo 3, verso 1, aparecía vayinhag. Vayinhag es como para tenerlo presente, vayinhag. Um, y pues es de lo que se usa para precisar la morfología. Hay quienes prefieren utilizar el diccionario de Luis Alonso Schockel. Estamos hablando en estudios de traducción y traducción bíblica al español para quienes desean usar para otras lenguas, para traducirlo a otras lenguas, habrá otros diccionarios, pero el español tenemos esto que tenemos aquí en pantalla, el diccionario de Luis Alonso Schockel, que es uno de los más complejos del español, donde aparece el verbo bo, aquí aparece vayabó, ¿se acuerdan? En Éxodo 3, verso 1, vayabó, que fueron los verbos que yo estuve resaltando de color rojo como parte de las formas vayictol. Eso lo digo para quienes están interesados en el estudio de la morfología del hebreo bíblico y quienes ya están avanzando en la traducción, en los análisis morfológicos. Bueno, estos diccionarios o cuadros morfológicos ayudan un tanto y es parte de lo que se usa. Sin embargo, un diccionario, esto es muy importante, un diccionario, porque de Luis Alonso Schockel tiene una cadena enorme de significados de los verbos en sus diferentes conjugaciones verbales. Es un diccionario muy completo, muy bueno, excelente diccionario, pero no es suficiente. No es suficiente para la simple traducción del hebreo bíblico al español. Vimos hace un momento, ¿se acuerdan? La importancia de los verbos transitivos e intransitivos en hebreo bíblico, lo cual es necesario entender, aprender, estudiar para matizar mejor el significado de un verbo hebreo, en este caso de un verbo hebreo. Pero sucede que muchas veces los diccionarios, como puede ser el de Luis Alonso Schockel, entre otros más, ya sea el inglés o el español, quizás no precise lo que hemos explicado a través de la gramática hace un momento sobre verbos transitivos o intransitivos, aunque sí lo hace, claro que sí lo hace. Pero fíjense que un diccionario no va a ser necesario para poder traducir siempre un un texto en las épocas, o un verbo, en este caso en las épocas de Moisés, o de Josué, o de Isaías, o de Nehemías, o de Esdras, o de las épocas de Abraham. Adelante, hermano, claro que sí. Sí, de hecho iba a preguntar eso, no sé si por ahí va la cosa ya, pero justo esa era mi pregunta, es decir, hay veces que vemos palabras hebreas, por ejemplo en los Salmos, la misma palabra, pero también la vemos en la Torá. Mi pregunta es, dependiendo el contexto temporal, si se quiere decir así, si se puede decir así, las palabras incluso pueden tener una carga semántica diferente. Y en otras palabras, para poder entender una palabra, supongo que también es importante entender cómo esa misma palabra la aplicaban culturas contemporáneas a los hebreos, a los antiguos semitas. Es lo que nos vas a explicar a continuación. Sí, de hecho a eso voy casualmente, porque no solamente era necesario saber si el verbo es transitivo o intransitivo, no solamente es importante la morfología, la macrosintaxis y la sintaxis oracional, sino que entender además el concepto que tenían ciertos sustantivos, en este caso ciertos verbos, dependiendo de las épocas. Pero para una lingüística semítica comparada, es decir, para una comparación entre las lenguas semíticas o las que son consideradas como semíticas, como es el acadio, ugarítico, fenicio o cananeo también, que es la misma cosa, árabe antiguo, etcétera. Tenemos varios recursos que son necesarios. Yo siempre he optado por el tema del fenicio porque el mundo hebreo, el pueblo hebreo como tal, sobre todo cuando entran a Canaán, durante varios siglos y siglos, todo se centraliza dentro de una región cananea, donde incluso ellos en parte adoptan un calendario agrícola cananeo,
adoptan también un calendario, perdón, una escritura cananea o fenicia, adoptan incluso muchos modismos, también mucha cultura, no el panteón de dioses. Yo siempre he defendido bastante el que no hay ningún registro, es que no hay ningún registro, para nada, ningún registro de que Yahvé sea parte de algún panteón o de alguna teogonía extranjera o de algún panteón de dioses fenicios, cananeos o mesopotámicos. No hay referencia alguna. Podemos ver a Yahvé en algunas inscripciones muy pocas fuera de Israel, claro que sí, pero nunca dentro de un panteón de dioses, no para nada. Pero sí, lo que sí vemos es una cultura en cuanto a la cultura material, la cultura cerámica, la cultura de edificaciones, esta cultura material, ya sea cerámicas, construcciones, etcétera, Se modelos. podría decir incluso cultura comercial. Cultura comercial, claro que sí. Vemos incluso el tejel, el fenicio, cananeo, este color rojo púrpura que usaban tanto los cananeos, fenicios, gente de Tiro, Sidón, biblos, en el Mediterráneo occidental también, en Cartago, siendo usado por los hebreos, sobre todo dentro del tema del Mishkan, la estructura de santuarios como el famoso Heraclión o el Heracleion, que algunos profesores o profesoras, incluso el profesor Diego Ruiz Mata, apelando un tanto a la forma del Heraclión, el templo de Heracles Melkart, en lo que era, en lo que era eh, en, el, en este islote, del islote de Santipetri, donde se supone que pudo haber estado el templo de Heracles Melkart, con una forma más o menos, para no tener líos, como el santuario de las casas de Turuñuelo, por ejemplo, el santuario de El Carambolo. O sea, una cultura de estructuras, materiales, edificaciones idénticas, escritura idéntica con los hebreos. Entonces vemos unas similitudes tremendas. Incluso vemos también, recuerden, la edificación del templo, del primer templo de Yahvé por parte de Salomón, con la ayuda, la mano de obra tiria, cananea tiria, de los fenicios de Tiro, como era por Irán primero y sus edificadores, sus constructores. Es decir, vemos una cultura material, comercial, que los hebreos no solamente adoptaron, no es porque lo hayan adoptado, era parte de lo que ellos vivían, de su diario vivir, ¿Puedo y poner esos un ejemplo? modismos. ¿Puedo Sí, poner un adelante. ejemplo moderno? Claro, Podríamos claro que sí. decir, hoy en día nosotros guardamos los mandamientos, hoy en día seguimos al Dios de Israel, pero de alguna manera estamos permeados bajo un sistema que nos rige, tanto por ejemplo en nuestro trabajo, por ejemplo usamos el calendario grecorromano, pues para nuestros trabajos, para las escuelas. Es decir, no es porque seamos parte del sistema espiritualmente hablando, pero de alguna manera estamos ya nacimos en este zeitgeist, en esta cultura. Y aunque guardemos los mandamientos, hay otras cosas que tenemos influencia de esta cultura. No precisamente significa que sea pecado. ¿Es algo más o menos parecido, hermano? Ciertamente, ciertamente, y eso sucedió bastante ahora que se ha puesto de moda el tema de los calendarios, por decirlo así, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Vemos a un pueblo hebreo que entra a Canaán y tiene un calendario idéntico, pero idéntico al calendario de Gezer, que usaban ya los cananeos en la edad, a finales de la edad del bronce, ¿no? Vemos incluso conceptos de toda una cultura material también que había entre los micénicos de los griegos, imagínense, en Tiro, en Galilea, algo homogéneo, ¿no? Eso sí era muy parentesco tremendo. Así que utilizando el calendario de Geser, el calendario agrícola de Geser, luego pues va avanzando el tiempo y en el tema de calendarios institucionales referente al reino santuario, etcétera, utilizado también por los reyes, como el caso de Salomón, con el famoso Yerach Haetanim, la luna de los aluviones, que son calendarios de la institución tiria como tal, que aparece incluso en la placa de Kitión de Chipre, la famosa isla de Chipre, donde era prácticamente una isla
completamente permeada por la cultura fenicia cananea de Tiro. Repito, los hebreos se adaptaron a ese tipo de cuestiones, a escrituras, a lengua, a calendarios, a ciertas culturas materiales, porque obviamente no vamos a ver la misma cultura de edificaciones, la misma cultura material y la misma cultura comercial de las épocas de Jesús, de los apóstoles o de las épocas intertestamentarias, para nada, con la antigua cultura de Moisés, de Josué, de los reyes, para nada, una cultura distinta, con algunos parentescos, pero distinta, igual que la cosmovisión. La cosmovisión también, ustedes se van a dar cuenta cómo la filosofía de los pueblos del Próximo Oriente Antiguo comienza a ser muy diferente. La cosmovisión filosófica de los pueblos del Próximo Oriente Antiguo comienzan a ser muy diferentes a partir de la era macedonia, sobre todo de los macedonios, a partir de la era macedonia, muy diferente a la cosmovisión arcaica de los mismos pueblos del Próximo Oriente Antiguo en épocas de Josué, Moisés, los reyes, que abarcaban todavía un concepto, una cosmovisión que venía desde el paleolítico, desde el calcolítico, desde el bronce temprano y principios del hierro. Es decir, vemos una cuestión muy diferente. Ya la filosofía sí, de verdad abarcó bastante en épocas tardías, intertestamentarias, cambió muchísimo la cosmovisión, los conceptos, y por eso vemos en las épocas, a partir de los macedonios, empezamos a ver más leyendas, más cuentos, más leyendas judías, más leyendas babilónicas, más cuentos judíos o babilónicos, etcétera, diferentes a esas leyendas o cosmovisión de asamblea de dioses, de reinos celestiales, etcétera, que había en las épocas del Calcolítico, de la Edad del Bronce, etcétera, ¿no? Es una cuestión que es de explicarlo con puntos y detalles, pero tristemente el tiempo no nos alcanza ahora mismo, pero es complejo, ¿no? Entonces, exactamente eso es lo que tenemos que precisar. Saber con exactitud y tener muy presente, muy pendiente también, que no va a tener un verbo, hablando de los verbos, en este caso, un verbo hebreo de las épocas de Josué, Moisés, jueces y hasta los reyes, no va a tener exactamente el mismo significado que en las épocas de Nehemías, de Esdras o de Ezequiel incluso, o de Isaías quizás, ni tampoco en las épocas de Jesús y de los apóstoles. O sea, Sucede eso. no es porque una palabra hebrea signifique varias cosas, sino que una palabra hebrea puede sufrir cambios para que se entienda, dependiendo el tiempo, las guerras, el contexto cultural, los pueblos contemporáneos que están en los alrededores tienen influencia. Es decir, no es que exactamente una palabra signifique varias cosas, no, es que tal vez se entendía de manera diferente siglos después. ¿Es lo que estás argumentando, hermano? Exacto, hermano, tal cual es lo que estoy argumentando y también tener presente lo que hemos mencionado, ¿no? Los verbos transitivos e intransitivos, que es muy importante también la gramaticalización, que tiene que ver con lo que usted ha mencionado, hermano, la gramaticalización de un gran, es decir, la gramática, el desarrollo, ¿no? El nacimiento, el desarrollo, evolución de una palabra hasta su ocaso. Entonces todo eso tiene mucho que ver, sí, con las invasiones, las guerras, la nueva cultura de los invasores, las nuevas innovaciones de los reinos más grandes, como pasa con los calendarios, con los alfabetos, que los hebreos son el claro y vivo ejemplo de cómo fueron adoptando no solamente calendarios diferentes a lo largo de su historia, sino también una escritura, unas letras de diferentes culturas que no eran propias de los hebreos jamás. Y eso sucede. Pero también lo que hemos mencionado, ¿no? La función sintáctica que tiene un verbo hebreo, no vamos a decir palabras por ahora, sino el verbo, en este caso, hablando de los verbos, un verbo hebreo, dependiendo si es transitivo o intransitivo en la Biblia hebrea, y dependiendo si ese verbo intransitivo que tiene, qué preposición o qué forma preposicional es la que permite atravesar la acción verbal al complemento directo. O sea, son varias cuestiones que tendríamos que precisar. Y para eso he colocado aquí varios diccionarios, como es el diccionario fenicio púnico de Charles Kramalkov, o también puede ser el diccionario fenicio catalán de la doctora María Josep Estanjol de la Universidad de Barcelona. Son dos diccionarios que
yo no puedo decir que estos diccionarios van a resolverles la vida, no, para nada, para nada, porque aquí tampoco te van a precisar 100% las épocas de tal verbo, tal palabra, si es de la edad del bronce, de la edad del hierro, etcétera. Eh, También yo he colocado acá el diccionario Acadio de Wolfram von Soden o el diccionario teológico de Ernst Jenny y Klaus Westermann, que es el diccionario teológico manual del Antiguo Testamento, que son 2 tomos. He colocado uno de los pocos materiales que suelo utilizar porque tengo que aceptar y decirlo públicamente, son más materiales, más información, más herramientas las que suelo utilizar, pero estos son algunos de los detalles. Por ejemplo, yo siempre he sido muy claro de que el diccionario acadio o el tema del acadio va a servir más para las épocas de Abraham, de Isaac, Jacob. Quizás Jacob ya no tanto, quizás en las épocas de Jacob más el tema egipcio pueda tener mucho que ver, el tema de Biblos también, atención, el tema de Biblos, de lo que de las cartas de El Amarna, etcétera, pero el diccionario acadio, la lengua acadia, no va pues, no va a abarcar tanto las épocas del antiguo Canaán, es decir, no va a abarcar tanto las épocas en las que estuvo Moisés, en las que estuvo Josué, los jueces, los reyes, porque allí imperó sobre todo la cultura fenicia cananea. Entonces siempre he sido muy constante explicando de que el acadio no va a servir mucho para matizar un significado arcaico en las épocas de Moisés, Josué, los jueces, los reyes, porque en esa época estamos dentro de un concepto más cananeo, más fenicio que mesopotámico, pero son de las herramientas que se usan como lo ven en pantalla, ¿no? No sé si también aquí ustedes pueden ver, es otra de las herramientas, como son las inscripciones cananeas, arameas, que lo pueden ver en pantalla. Se ve un poquito viejo el libro, por supuesto, ¿no? Pero pues aquí podemos también analizar varias de esas inscripciones arameas y cananeas que van a ser de servicio para poder precisar. ¿Por qué? ¿Por qué motivo menciono esto? Porque los diccionarios tienen muy buenas referencias, muy buenos significados, pero también tienen matices muy generalizados. Es decir, van a tener matices, significados muy generalizados en ciertas palabras que al nosotros estudiar mejor esa cultura a través de inscripciones, cosmovisiones, conceptos, etcétera, vamos a encontrarnos que los diccionarios, como bien tienen excelentes traducciones, tienen matices también muy generalizados, más comercializados, significados más comerciales, para epigrafistas que solamente quieren dar una conferencia, una charla, un curso, pero no para matizar con precisión todos los significados bajo ese concepto cultural de cosmovisión antigua, etcétera. Ese es el pequeño detalle, por eso es también necesario a veces estudiar un poco, no solamente la gramática y usar los diccionarios nada más, sino estudiar un poco esa cosmovisión de estas gentes, de esos pueblos, los modismos comerciales que se usaban, los modismos de santuarios que se usaban, los modismos de guerras que se usaban, los modismos de cosmovisiones que se usaban, como el tema del tzafón. Lo he dicho muchas veces, el tema de la palabra tzafón, que no va a ser exactamente, tzafón no significa norte, tzafón siempre se refería a ese lugar donde vivía el dios cananeo Hadad Baal, y que todos cuando hablaban del tzafón se referían no al norte, sino hacia el tzafón, hacia el lugar donde vivía Hadad Baal, para darte la referencia a que cierto pueblo, cierta aldea, cierta ciudad quedaba hacia el tzafón, o sea, hacia donde vive Hadad Baal. No precisamente al lugar donde vive Hadad literalmente, sino hacia, como direccionándote, dirigiéndote hacia ese lugar. Pero entonces son conceptos que entendemos como tal. Por tanto, tzafón no debería ser una traducción como norte, como tal, no, sino más bien entenderla que tzafón debería ser traducida literalmente como tzafón al español, porque en la antigüedad se entendía con claridad que tzafón se refería hacia ese lugar. Hacia ese lugar te vas a dirigir a una aldea, a una ciudad, a una región, hacia el tzafón, o sea, hacia donde vive Hadad Baal. Espero darme a entender con esto, hermano Ricardo. Sí, es como si hacia donde vive Baal se volvió después un punto cardinal, como si los puntos cardinales en realidad fueran referencias de montes o de lugares donde habitan dioses o deidades. Es lo que estás diciendo, ¿no? Porque incluso en México también se relaciona los puntos cardinales con ciertas deidades como que habitan en esos puntos cardinales. Se me hace muy interesante esa similitud.
Y entiendo que con el tiempo esta palabra Tzafón se le dio este sentido de norte, porque resulta que quedaba hacia el norte justamente este Tzafón. Y también no sé si quieres comentar que en este texto de Isaías, donde dice que, que básicamente que tú lo debes de conocer mejor el texto, que quiere subir al trono de Dios Heilel Ben Shahar, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, sí, Helel o Helel Ben Shahar, sí, Helel sí. Ben Shahar, y que quiere subir, y ahí aparece la palabra Tzafón, ¿verdad? Exacto, ahí aparece casualmente. Yo siempre lo he dicho, Isaías 14, cuando hablan acerca del rey de Babel, se refiere a la deidad Ad o Adu en acadio, que es este dios cananeo que también era muy famoso en la región mesopotámica, en Babilonia, y se refiere al dios Hadad Baal, también conocido en Canaán, que era muy famoso. Esta deidad era muy famosa, un héroe ancestral muy conocido, hijo del dios El en Ugarit, en el reino de Ugarit, solamente en el reino de Ugarit, solamente en el reino de Ugarit, hay referencia solamente en el reino de Ugarit, que Hadad Baal era hijo de él y que él era el mismo Dagón. En Ugarit, él era el mismo Dagón. No es así en todas las polis cananeas, fenicias, para nada, solamente en el reino de Ugarit. Eso lo preciso, por favor. También lo menciona en sus comentarios el mismo profesor San Martín de la Universidad de Barcelona, junto eh, con el profesor Gregorio del Olmolete, también de la Universidad de Barcelona, que ellos ambos precisan de que así como no hay problema de decir que Hadad va, perdón, que Baal es el mismo Hadad, pues tampoco hay que hacernos líos y pensar que el mismo él es el mismo Dagón en el reino de Ugarit, nada más, no en todas las polis fenicias, ¿no? Pero Y sí, justamente. aclarar para los que no sepan, él es un título, no se está refiriendo a nuestro Padre Celestial Yahvé, eso dejarlo claro. Él se refiere al dios él del panteón cananeo o Dagón, pero dejarlo claro, ya Duque en su canal Torah y Evangelio, vayan a verlo, tiene explicado más a detalle todo esto, solo para dejarlo claro, hermano. Sí, sí, claro que sí. Ciertamente el título de él es un adjetivo, no es un nombre propio, no es un nombre propio en la Biblia hebrea. Y he explicado con inscripciones, con textos ugaríticos, fenicios, también cómo el título él, había un dios llamado Rakib él, como que el divino Rakib, o también al mismo Hadad Baal en las tablillas ugaríticas se le conoce como Il Hadad o El Hadad, no porque Rakib sea el mismo Dios él, y no porque Hadad sea el mismo Dios él, sino porque él es un título de divinidad, es un atributo de divinidad. Por tanto, él no es un nombre propio para referirse solamente al Dios cananeo él, sino que él es un atributo de divinidad. Es algo que hemos explicado, como dice el hermano, en el canal Torah y Evangelio, pueden revisarlo allí. Y miren, para ir culminando, hermano, simplemente aquí le coloco esto que vemos en pantalla, pues para analizar lo que les decía, ¿no? Hemos mencionado que se hace, como vemos acá, se hace una macrosintaxis, un análisis macro, aplicando una metodología llamada la lingüística textual. Se hace un análisis de la macrosintaxis. Después de aquello, de hacer la macrosintaxis, y eso es algo rápido, ¿no? Después de hacer la macrosintaxis, vemos una sintaxis oracional, analizando la morfología. Luego vemos la forma de los verbos, si es transitivo e intransitivo, qué clase de qué clase de forma preposicional es la que soporta la acción del verbo para saber qué matiz de significado le damos a tal verbo. Varias situaciones, ¿no? Esto es algo rápido porque tristemente precisar con los cuadros morfológicos, hacer una comparación con otras lenguas semíticas. Tenemos varios materiales y herramientas en pantalla para poder precisar con mayor exactitud, atención a eso, con mayor exactitud el significado de tales verbos o tales palabras, tales conceptos. Analizar varias inscripciones, varios textos antiguos, varios mitos antiguos para entender un poquito mejor el concepto de tales verbos, tales palabras y no solamente hacer uso de diccionarios
que bien son una enorme ayuda, claro que sí, en morfología, en sintaxis, claro que sí, en significados, claro que sí, pero muchas veces también con matices de significados muy generalizados, que no, pues, no abordan lo que realmente entendían los antiguos, y para entenderlo mejor, pues analizar textos antiguos, mitos antiguos, inscripciones antiguas, es parte de la labor que se hace para una mejor explicación y un mejor detalle de la traducción del texto como tal. Pero, hermano, adelante, supe que iba a decir algo, adelante, claro que sí. No, no, está bien, no, pero bueno, aprovechando, es como traducir de una manera más quirúrgica, por decir así, ¿no? No tan general, sino lo que tú haces es algo más quirúrgico, más preciso, ¿cierto? Sí, sí, cuando es necesario, claro que sí, cuando es necesario. A veces yo puedo compartir un texto como tal donde he hecho énfasis en la traducción de ciertas palabras o ciertos verbos y no en todo el texto, todo el verso como tal, precisamente por el tiempo, por todo lo que recurre en el momento, pues son cosas, no son cosas que no podemos compartirlas así en internet y hacer todo un trabajo porque lleva unas cuantas horas y el tiempo y el trabajo, ¿no? Y todo eso es lo que cuesta, pero sí, algo más quirúrgico al momento de presentar un trabajo, de explicar algo, sí, por supuesto, algo más quirúrgico. Y para dar un ejemplo de esta lingüística comparada, una sintaxis semítica comparada, vamos a ver el ejemplo del Salmo, del texto hebreo, del Salmo 110, verso 1. Un ejemplo que he dado antes. Y cómo saber que aquí Le David Mismor no traduce para David un salmo. Ustedes van a poder revisar que en muchas versiones, no sé si en todas, yo creo que no en todas, pero en muchas versiones sí traducen Le David un salmo o un salmo para David, porque para muchos podrían ver aquí que aparece la preposición le, por o para. Sin embargo, si ahondamos un poco en las épocas de David, de Salomón, de los primeros descendientes de Salomón, tenemos que en esas épocas de esos reinos tenemos inscripciones en el corpus de inscripciones fenicias de la doctora María Josep Estanjol de la Universidad de Barcelona, donde claramente, y vamos a hacerlo un poco más amplio para que se pueda observar, donde claramente vemos que aquí aparece en ese corpus de inscripciones en las épocas del siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, más o menos en las épocas de los primeros descendientes de Salomón y David. Dice Lenamaal Ba'adat. Lenamaal Ba'adat. Que aquí los epigrafistas y traductores lo han traducido como de Namaal, es decir, preposición más nombre propio de Naamal, y entonces hemos visto aquí en este corpus de inscripciones haciendo una sintaxis semítica comparada con la Biblia hebrea, con el texto del Salmo, en la Biblia hebrea por supuesto, donde estamos viendo con claridad que para esas épocas una preposición más nombre propio iniciando el texto, se está refiriendo aquí a pertenencia, está expresando pertenencia de Namal para la señora o con la señora o a la señora. Y esto es como para que tengamos una referencia de la importancia de lo que es comparar un texto hebreo con textos semíticos como el fenicio, cananeo, etc. Lo vemos en pantalla para precisar. Mejor que le David Mismor, en lugar de traducir para David un salmo, realmente traduce de David un salmo como sucedía con normalidad con los sintagmas preposicionales que abrían el texto, iniciaban el texto, como lo vemos aquí en este corpus de inscripciones fenicias procedente de la región de Cádiz, en lo que eran los fenicios occidentales. Hermano Ricardo, eso ha sido por ahora lo que he podido presentar como para dar un pequeño énfasis en todo esto de lo que es la traducción del hebreo bíblico al español. Excelente, hermano, excelente, muchas gracias. Ahora, hermano, ahora voy a quitar la pantalla. Hermanos, atención a esto. Varios hermanos me han preguntado, hey, quiero aprender hebreo bíblico. Están interesados en aprender hebreo bíblico. Yo sé que muchas cosas de las que se dijeron pueden sonar complicadas, pero es como todo, hermanos. Si se estudia con esfuerzo,
y pueden ustedes llegar a leer hebreo bíblico. Me han preguntado, hermano, que si tú das clases de hebreo bíblico, porque algo que hay que dejar claro, una cosa es enseñar Biblia hebrea, que el hermano lo hace en su canal, por supuesto, predicamos el evangelio, enseñamos Biblia, claro que sí, pero aparte él tiene su trabajo de enseñar hebreo bíblico. Entonces, hermano, supe que estás abriendo un curso, ¿no? Justamente va a haber un curso. ¿Y cuál es ese curso? ¿Cuándo comienza? ¿Cuál es el costo? ¿Y qué es lo que la gente va a obtener si toma ese curso de hebreo bíblico, mi hermano? Claro que sí, hermano. Fíjese que el curso que vamos a abrir empieza desde cero. Los alumnos es para los alumnos que empiezan desde cero o que simplemente tienen nociones básicas. Es un nivel científico de hebreo bíblico en el sentido de que van a tener información agregada que generalmente no se otorga normalmente en los cursos, en los institutos. Algunos sí, otros no. Eh, Comienza el 25 de febrero. Estamos en la actualidad a menos de un mes de comenzar aquello, a menos de un mes de comenzar el curso de hebreo bíblico. Eh, por supuesto, es un curso, repito, a nivel científico. Van a tener muy buen material para que empiecen a leer el hebreo bíblico, a analizar la morfología básica y tendrá un segundo nivel científico posterior, ¿no? El valor del curso está en $60 por los 3 meses de capacitación, o sea, por todo el curso, $60 por todo el curso. Hemos tratado de dar un precio accesible para las diferentes clases de moneda que hay en Latinoamérica y en otras partes del mundo también. Repito, comenzamos el 25 de febrero, las inscripciones están abiertas hasta esa fecha. Sí, claro, se puede esperar hasta unos 10, 15 días cuando ya haya comenzado el curso, se podría hacer esa espera todavía, mientras se pongan al día, por supuesto. Em, tendríamos dentro del curso ciertas tareas que no son obligatorias, entendiendo que van a haber alumnos que por el trabajo, por las ocupaciones, no van a poder realizar las tareas, pero sí para que las tengan grabadas, porque las clases quedarán grabadas y las tendrán para el tiempo que deseen. No van a, no van a ser quitadas las clases de la plataforma una vez que tomen el curso, las clases grabadas, ya sea que las tomen en vivo, ¿no? Quedarán para el alumno las veces que desee. Por tanto, no hay problema con eso. No son tareas obligatorias para nada. Para las inscripciones yo necesitaría únicamente el nombre, apellido, contacto, es decir, número telefónico y si acaso es posible el número de identidad, el número de ciudadanía de cada uno de sus países. Eso sería más o menos algo básico como para que se entienda el tema de la inscripción del curso de hebreo bíblico y que van a llegar hasta la morfología del verbo simple cal. Es decir, van a ver lo que es sustantivos, morfología de sustantivos, por supuesto, lectura, sonidos, van a ver luego la morfología de los sustantivos, artículos determinados, preposiciones inseparables, van a ver también, van a recibir clases de español, de sintaxis de la lengua española para una mejor comprensión del análisis del hebreo bíblico, para que lo traduzcan al español y todo ese tema y un poco más que van a ver dentro de todo ese tema del curso de hebreo bíblico nivel científico 1, hermano Ricardo. Y obviamente van a tener PDF, van a tener acceso a herramientas que les va a ayudar con sus estudios. Yo te pregunto, hermano, o sea, en estos 3 meses las personas van a poder leer hebreo bíblico. Obviamente no se vuelve alguien traductor en 3 meses, no para nada, pero van a tener ya nociones importantes, ¿cierto? Obviamente, si van con la intención de estudiar. Por supuesto, vamos a suponer que haya alumnos que en el curso no puedan estar siempre en las clases en vivo y les toque tomar las clases a veces, no siempre, pero a veces ya grabadas. Tengan la seguridad de que si se empeñan y ponen de su parte esas clases, además de quedar para el alumno las veces que quiera verlas y repetirlas cuantas veces desee, el empeño va a permitir que sí, lean con tranquilidad, empiecen a traducir pequeños sintagmas preposicionales, sintagmas nominales, sintagmas adverbiales,
en la Biblia hebrea, por supuesto, y traducidas al español. Explicaciones también de la historia de la gramática del hebreo bíblico, historia del alefato hebreo y toda esa cuestión, el origen, de dónde viene el alefato, cosas que a veces no se explican con seriedad en ciertos institutos o universidades. Todo eso van a tenerlo claro como material, como dice el hermano, PDF y todo eso, pero sí, el empeño y la dedicación del alumno es vital en el curso y en las clases que quedan grabadas. Van no solamente a terminar leyendo el libro bíblico, sino avanzando a un nivel científico número 2, que será posiblemente, no lo sabemos todavía, posiblemente en lo que es septiembre, octubre de este mismo año, para que continúen el siguiente nivel, en el cual van entonces a ver, van a ver incluso muchas, ya todo lo que es conjugaciones verbales, hifil, piel, hitpael, hofal, nifal, um, lo que será ya la sintaxis, macrosintaxis, o sea, va a ser un avance tremendo, pero en el primer curso va a ser de un nivel importante para aprender a leerlo y a traducir oraciones simples, oraciones nominales simples, sobre todo. Y ciertas, quizás también ciertas oraciones verbales finalizando el curso de nivel científico 1 también, por supuesto. Excelente, hermano. Bueno, yo los insto, hermanos, yo los insto a que se animen, a que tomen este curso, va a ser de mucha edificación. El precio es demasiado accesible, hermanos, son como $20 por mes. Estamos hablando de que yo soy testigo de los miles de dólares que cuestan los diccionarios que el hermano, bueno, consigue con mucho esfuerzo. Nosotros no somos gente de dinero en absoluto. De hecho, andamos batallando. Entonces, yo los insto, hermanos, a que tomen el curso, a que hagan un esfuerzo, los que a lo mejor no tienen tanta economía, en verdad no es mucho, a veces gastamos más en otras cosas. Y el hermano Duque se va a encargar de que ustedes aprendan, hermanos, a leer hebreo bíblico, para que, bueno, poquito a poco ustedes mismos puedan experimentar lo que es entender una palabra hebrea, poder incluso traducirla. Así es que los invitamos a todo eso, hermanos. Obviamente que vamos a dejar la información en la caja de los comentarios. Voy a dejar el contacto del hermano Duque. Por supuesto que también voy a dejar el link a su canal Torah y Evangelio, en donde ustedes van a ver también las enseñanzas bíblicas que, dicho sea de paso, son gratuitas. Una cosa es enseñar Biblia hebrea, una cosa es enseñar lo que dice la Escritura para edificación espiritual, y otra cosa es su trabajo de enseñar hebreo bíblico. Así es que yo los invito, hermanos, a que tomen el curso, suscríbanse. Igual pueden contactarme a mí y yo por interno les doy el contacto de Duque, o repito, en la caja de los comentarios voy a dejar su contacto. Hemos visto en este video que traducir un texto no es cualquier cosa. El hermano es muy modesto, pero este hombre conoce muy bien la lengua española. Es más, hasta alemán anda traduciendo el hermano, porque hay libros que solo se consiguen en otros idiomas, referente a todo este tema, ¿no? A todas las lenguas semíticas. Entonces es un gran esfuerzo que yo sé que tú haces, yo sé todo lo que hay detrás. Incluso yo mismo ni siquiera lo sé a profundidad, porque es algo que solamente tú vives desde hace muchos años. Yo sé el esfuerzo que haces y agradezco al Creador por eso, porque para mí, hermanos, en mi opinión, para mí es el mejor traductor que hay en el planeta. Para mí, a lo mejor alguien dirá, bueno, es que es tu amigo, es tu hermano. Pues sí, tal vez será eso, pero créanme, hermanos, que es muy profesional el trabajo que hace el hermano Duque, muy responsable, y no es algo de novatos, hermanos. Así que les recomiendo muchísimo que se suscriban a este curso. Hermano Duque, te agradezco muchísimo por instruir al pueblo, por ayudarnos a entender la escritura, y bueno, por haber aceptado esta invitación, que ya sabes que yo te aprecio mucho, te amo mucho en el amor del Mesías. Y pues eso, hermano, agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias, hermano. Sí, sí, también le hago saber a todos, y gracias, hermano Ricardo, por esos elogios. Bendito sea el Creador
la vida de todos, por la compasión, por la piedad, que sepan que yo en primer lugar soy evangelista, no soy evangelista. Por ahora pues estoy en otros trabajos, en otras investigaciones, cosas, pero saben bien que yo soy evangelista, de irme a las colinas, a las calles a predicar, etcétera. Así que eso soy lo principal, es que soy evangelista. Y también que sepan que los estudios bíblicos, como dice el hermano Ricardo, los estudios bíblicos, las investigaciones bíblicas las compartimos gratuitamente, tanto en YouTube, Facebook, y también están invitados cada Shabbat, para quienes deseen participar cada Shabbat, gratuitamente. Todos los estudios bíblicos, investigaciones bíblicas son gratuitas, no se cobra ni un centavo, no se cobran membresías, nunca pedimos nada para membresías, jamás, para nada, todo eso es completamente gratis. El curso de hebreo bíblico tiene un costo porque es un material de universidad, material de institutos científicos, nada más. Pero lo demás, investigaciones bíblicas, estudios bíblicos, es completamente gratis, y cada Shabbat, mientras el Creador nos permita, cada Shabbat estamos compartiendo, por supuesto, estudios bíblicos gratis. Están invitados a quienes se quieren contactar con nosotros. Hermano Ricardo, lo interrumpí, adelante. No, excelente, excelente, hermano. Muchísimas gracias. Y como él dice, ¿no? Obviamente las enseñanzas bíblicas son gratis. Si alguien quiere participar también en los Shabbat, escríbanme en la caja de los comentarios, díganme, yo quiero participar. Y con mucho gusto me mandan un mensaje por correo y los agregamos a los estudios. Y hermanos, en verdad, si realmente están interesados en aprender hebreo, esta es la mejor opción. Es también un precio muy económico. Yo sé que hay países donde está un poquito difícil la cosa, pero también sé que muchas veces gastamos en otras cosas el dinero, incluso en chucherías de la tienda y cosas así. Si hacemos un pequeño esfuerzo, bueno, y realmente alguien quiere aprender hebreo bíblico, bueno, aquí está abierta la invitación, van a estar en buenas manos, en verdad lo digo, y créanme que no hay pierde ni un minuto en lo que el hermano siempre nos comparte. Hermano Duque, antes de despedirnos, ¿quieres decirles unas palabras a la comunidad, a los hermanos, ya sea sobre el curso o sobre otra cosa, hermano? Tienes el micrófono libre. Muy bien, hermano, yo con esto me despido. Simplemente lo del curso, no, para nada. El curso creo que todos saben ya los precios, la metodología, el proceso. Son 3 meses de capacitación intensivas con clases grabadas que van a poder revisarlas y repetirlas las veces que deseen. Y pues en cuanto a los estudios bíblicos y a las ganas de batallar, la buena batalla, pues siempre los invito a que sigan viviendo en santidad, clamando día y noche, no olvidarnos que pues eh, los escogidos, como dice el Evangelio de Lucas, los escogidos son los que claman día y noche. Clamar día y noche es lo importante, clamar día y noche, vivir en santidad, hacer la voluntad, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, para que sean escuchados, hagan la voluntad del Creador. Eso es lo que podría decir por ahora. Los invito a que vivan en santidad, a que clamen día y noche, a que estén siempre despiertos, apercibidos, que no los sorprenda nada, que no los sorprenda, estén muy pilas con todo, atentos a todo. Esto es una batalla sin cesar, es una era sin precedentes. Nunca en la historia de la humanidad se ha conocido una era como la que estamos viviendo al día de hoy, una era sin precedentes, algo que nunca había existido y pasado en la antigüedad. Al menos no hay registros arqueológicos, históricos, de que esto haya pasado en esto en 20.000, 30.000 años. Se lo digo yo, que he podido estudiar incluso cuevas rupestres, inscripciones de cuevas rupestres hace milenios y milenios. Incluso hemos visto inscripciones y figuras del dios Dagón hace casi 40.000 años atrás en cuevas rupestres de los neandertales. Entonces, en protoescrituras prehistóricas. Entonces, sabemos que es una era sin precedentes, atentos, apercibidos, pilas con todo lo que está pasando, hermanos. Y pues no podría decir más que bendiciones a todos y un fuerte abrazo, mis hermanos, y en los grupos de hermanos y amigos. Saludos y bendiciones, hermano, y gracias, hermano Ricardo, por toda su colaboración, por su amor, por su apoyo. También lo amamos muchísimo en el amor del Mesías. Y muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Alabado sea el Creador por todo. Y como dice el hermano Duque, si estamos en unos tiempos sin precedentes, actuemos como gente sin precedentes. Me encanta esa frase. Mis hermanos, se les ama mucho en el amor del Mesías. Espero que este video haya sido de edificación para que ustedes se den cuenta de lo que es traducir un texto hebreo, ya sea que vayan a tomar el curso, que yo los insto a que lo hagan, y si por algo alguien no lo va a tomar, ha quedado evidencia, hermanitos, de que lo que hace el hermano Duque es algo profesional para que con confianza
vean los estudios que hay en su canal, sabiendo, hermanos, que realmente se está traduciendo con seriedad el texto hebreo. Y ya saben que en este canal, aunque yo no soy un traductor, pero bueno, gracias al Eterno, yo consulto con Duque Ola, y bueno, la información que aquí damos también es fidedigna. Obviamente que tengo errores, por supuesto, pero vamos aprendiendo. Mis hermanos, que Adonai me los bendiga mucho, y pues bueno, repito, va a quedar en la caja de los comentarios el contacto de Duque, o también me pueden escribir a mi correo y con mucho gusto yo les mando el contacto de Duque Ola, su WhatsApp y toda la información necesaria para aquel que se quiera inscribir en el curso. Hermano Duque, Adonai te bendiga muchísimo, sabes que te amo en el amor del Mesías, y nos vemos pronto, hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.